Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Bienvenidos a la clase de Matemáticas 1 en la Preparatoria Venustiano Carranza o, como su nombre oficial lo dice, Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza. Bueno chicos, pues bienvenidos a estas clases de matemáticas. Vamos a empezar con la unidad número 1. La unidad número 1 realmente está muy sencillota y es la unidad de lógica y conjuntos. Sí es muy sencilla esta unidad, pero quiero aclararles que es necesario entenderla de manera adecuada. ¿Por qué? Porque nos sirve para muchas cosas en el futuro, ¿sí? Llámese en la universidad, ¿sí? Aplica mucho ahí la lógica y conjuntos. Bueno, pues hay que ver qué ondas, qué es un conjunto, a qué se refiere, ¿no? Nos define que los conjuntos se utilizan para la enseñanza de contabilización y resolución de problemas que incluyan la noción de cantidad. Fíjense bien, los conjuntos se crearon para evitarnos contabilizar elementos de forma individual, ¿sí? Se crearon los conjuntos para poder trabajar eh, elementos que tengan algo en común, ¿sí? Y entonces, para poder trabajar con ellos, hacer algunas operaciones que a lo mejor para nosotros nos pudieran resultar muy sencillas, pero a la hora de estar trabajando con grandes cantidades de información, de datos, pues sí se simplifica mucho si sabemos cómo trabaja la lógica y los conjuntos, ¿verdad? Bueno, entonces se aplican en muchos lados, en la probabilidad, en el muestreo, en matemáticas discretas, etcétera, etcétera. Entonces sí hay muchas aplicaciones de todo esto. Bien, vamos a ver primero que un conjunto se puede definir por extensión, es decir, cuando se describe o se enlistan los elementos del conjunto. ¿Sí? Tenemos el conjunto A. Hay que recordar que tenemos ciertas reglas. Al denominar los conjuntos se utilizan letras mayúsculas, esa es la regla. Después viene un igual, después una llavecita y los elementos enlistados, ¿sí? Pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser palabras, etcétera, etcétera. Entonces símbolos inclusive. Pero vámonos con lo más sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, el conjunto A, que esto es un ejemplo, nos dice que el conjunto A son los días de la semana. Entonces me incluye el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Entonces tendría 7 elementos. El conjunto B son los números pares menores a 10. Entonces me incluye el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Sí? Entonces, antes de empezar con la simbología, pues creo que es importante mejor primero entender a qué nos referimos con los elementos, ¿verdad? Entender que no se puede repetir elementos. Aunque existan, por ejemplo, recuerden que esto viene de la contabilización de elementos, aunque existan varios elementos 2 o varios elementos lunes o varios elementos X, nada más se coloca una sola vez, ¿sí? Bueno, ahora, los conjuntos por comprensión. Aquí es donde se hace una descripción mediante una regla que permite encontrar todos los elementos del conjunto. O sea, desarrollamos un enunciado que nos permite saber cuáles son los elementos, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto A, vea, aquí ya está ahora sí la regla aplicada. A igual, abro llavecita, X, diagonal, X. ¿A qué se refiere esto? Dice el conjunto A, donde X, tal que X, sean los números naturales. O sea, ¿por qué hacemos el uso de esta expresión en lugar de enumerar los números naturales? Porque son infinitos, son demasiados, ¿sí? Entonces no nos bastaría ninguna forma de escritura para enlistarlos todos. Bien, ahora el ejemplo del conjunto B. Dice B es igual a X tal que X es un alumno de la Escuela de Bachiller Venustiano Carranza. ¿Pudiéramos hacer la lista? Sí, pero son más de 1700 alumnos, entonces nos llevarían hojas y hojas y hojas para estar anotando cada uno, ¿no? Entonces creo que aquí lo que tenemos que entender, que cuando hablamos de conjuntos por extensión,
tenemos que enlistarlos específicamente. Y cuando hablamos de conjuntos por comprensión, solo escribimos cómo es la característica que destaca a esos elementos. Por ejemplo, en el primer ejemplo decía que eran números naturales, pues obviamente hablamos de números. En el segundo ejemplo habla de alumnos de la escuela, pues entonces son nombres de alumnos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces continuamos. Tenemos también conjuntos finitos. ¿Sí? Existen dos tipos de conjuntos que pueden ser finitos e infinitos. ¿Sí? Pero vamos a definir un conjunto finito. Pues es cuando se pueden enlistar o contar cada uno de los elementos que lo forman. Tenemos ahí el conjunto A igual a B, C, D, E, F, G, H. O sea, son contabilizables, son fáciles de contar, ¿no? B es igual a 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bien. Tenemos conjuntos infinitos. Entonces, un conjunto infinito es cuando pues no puedes saber cuál es el último elemento que lo forma. O sea, son demasiados. O sea, es imposible saber la cantidad de elementos que lo forman. ¿Sí? En este caso, el ejemplo dice, el conjunto A es igual a X tal que X sean los números primos. Pues son una cantidad infinita de números. ¿Sí? Y B, el ejemplo del conjunto B, X tal que X sea el número de personas que han existido. Siempre están naciendo personas, entonces es difícil conocer la cantidad exacta, ¿no? Entonces siempre va a estar, o sea, es algo que es imposible de saber a ciencia cierta. Por lo tanto lo consideramos infinitos. No confundir que, por ejemplo, los de conjuntos de extensión son finitos y que los de comprensión son infinitos. No. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ejemplo B, donde es un alumno de la Escuela de Bachiller Venustiano Carranza, existe una cantidad específica de estudiantes. ¿Sí? Aunque son demasiados y tuve que hacer un enunciado para describir el conjunto, no es propio considerarlo infinito porque tiene una cantidad específica de estudiantes. ¿Sí? Claro, en el ejemplo A, como me habla de números naturales, ahí sí son infinitos, por eso podríamos confundir que algunos están, o sea, que considera los de extensión que son finitos y los de comprensión son infinitos. No es así, pero si tiende a ser infinito el conjunto, pues lo vamos a definir en un conjunto por comprensión. Bueno, entonces tenemos ya estas dos definiciones. Bien, ahora vamos a ver la cardinalidad de los conjuntos. ¿A qué se refiere esto? Al número de elementos que posee cada conjunto. Veamos los ejemplos. El conjunto A es A, B, C, D, E, F, G, H. La cardinalidad de el conjunto A es igual a 8 y así se escribe. N paréntesis A mayúscula. Recuerden que la mayúscula me va a decir que es un conjunto, cierro paréntesis, y es igual al número de elementos. Si en el ejemplo 2, si el conjunto B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, la cardinalidad del conjunto B es igual a 5. ¿Sí? Realmente es muy sencillo este asunto. Bien, vamos a tratar el último tema que vamos a trabajar el día de hoy y luego pasaremos a lo que corresponde la tarea. Bien, los subconjuntos. ¿A qué se refiere esto? Su nombre lo dice, o sea, es un conjunto de un conjunto, ¿verdad? ¿Estamos? Bien, lo define así. A es subconjunto de un conjunto B si todos los elementos del conjunto A son elementos del conjunto B. O sea, quiere decir que pertenecen. Nosotros utilizaremos este simbolito que significa pertenece. Es una notación, ¿sí? Entonces, A es subconjunto de B o A pertenece a B, ¿sí? Cuando no se cumpla esto, cuando no vaya a ser esto cierto, entonces lo ahora va a poner tachado. Es decir, A no es subconjunto de B o A no pertenece a B, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Si tengo que el conjunto A es 1, 2, 3 y el conjunto B es 1, 2, 3, 4, 5, se puede decir que A es subconjunto de B, es decir, A pertenece a B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 1, 2 y 3
pertenecen a B, o sea, sí están aquí. Ejemplo 2. Si tengo el conjunto A igual a 0, 1, 2, 3 y el conjunto B es 1, 2, 3, 4 y 5, se puede decir que A no es subconjunto de B. Es decir, A no pertenece a B. ¿Por qué? Oiga, pero es que usted me está diciendo que deben de formar parte y el 1, el 2 y el 3 sí forma parte. Sí, pero el 0 no forma parte del conjunto B. Por lo tanto, a pesar de que solo parcialmente se encuentre en los elementos, no se considera un subconjunto. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la tarea que me tienen que enviar el día de hoy. Bien, estos son los elementos o los ejercicios que me van a entregar. Son 4. Bien, el ejercicio 1 de la unidad 1 son las proposiciones de conjuntos. Me dice aquí: completa las proposiciones siguientes con los símbolos de, que acabamos de ver, pertenece o no pertenece. ¿Sí? Si el 2 está en el conjunto que tenemos aquí, pues le ponemos el símbolo de pertenece, que es este de aquí. Si no, le ponemos el de no pertenece o no es subconjunto. ¿Estamos? Entonces aquí esto es muy sencillo. Nada más, por ejemplo, a partir de el inciso D, ¿sí? X que pertenezca a un número natural y que X sea mayor que 2 y menor que 6. Es lo que significa esto. En el inciso E, ¿qué significa esto? Tal que X pertenece a los números naturales y la X es mayor que 8 y menor que 10. ¿Sí? Entonces, ahí lo consideran. Bien, esto lo vamos a ver aquí en el video porque no venía especificado en lo que era el contenido que acabamos de ver, pero es muy sencillo. Este simbolito significa phi, significa vacío. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes me van a poner si un elemento puede existir en un vacío. Eso es importante, por eso no se lo respondo, pero quiero que apliquen la lógica aquí. Bien, y por ejemplo aquí, México, X tal que X es el nombre de un país. Si México es el nombre de un país, entonces sí pertenece. Y sólido, tal que X es un estado de la materia. Si sólido es un estado de la materia, entonces sí pertenece. ¿Sí? Entonces ese es el ejercicio 1. Bien, ¿qué le recomiendo? Que lo pudieran hacer en su cuaderno y le tomen foto. Bueno, ejercicio número 2. Definir por extensión cada uno de los conjuntos. Fíjese bien, dice, inciso A, conjunto A es X tal que X es una letra de la palabra escuela. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Solo lo van a hacer por extensiones, es decir, A es igual, abrimos llavecita, la E, coma, S, C, coma, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recuerden que no se repiten los elementos. ¿Sí? Bien, igual, en el inciso B del ejercicio 2, ahora me dice que es una cifra del número 478. Pues van a tener que poner el 4, con 7, 8. ¿Estamos? Igual con los demás. En el inciso E dice X, tal que X pertenece a los números naturales y X menos 2 es igual a 5. Entonces tendrían que despejar aquí para encontrar cuál sería el valor. ¿Sí? Y entonces ese valor sería el que colocarían aquí. Y dice otro ejemplo, X que pertenece a los números naturales, donde X cuadrada es igual a 4. Entonces, ¿qué número al cuadrado te da 4? Esa sería la respuesta que viene aquí. Bien, ejercicio número 3 dice, determine la cardinalidad de los siguientes conjuntos. O sea, ¿cuántos elementos tiene? Inciso A, conjunto A es igual a X tal que X es una letra de la palabra preparatoria. Esta ya la resolvimos acá porque lo hicieron por extensión. Entonces, según los elementos que hayan obtenido aquí, pues son los números de la cardinalidad que van a poner aquí. Recuerden que cómo se contesta: n minúscula, abrimos paréntesis, a mayúscula porque es el conjunto, cerramos paréntesis igual, y el número de elementos que tiene. ¿Sí? Igual. En el inciso B, pues es una cifra del número 945, pues cuántos elementos tiene en extensión. ¿Sí? Y en el inciso C dice X
que pertenece a los números naturales, donde x cuadrada es igual a 4. Ya la tenemos por ahí. Y eso está muy sencillo, ¿no? Aquí también. Recuerden que este simbolito significa phi, significa vacío, es decir, que no hay elementos. Y finalmente la tarea o el ejercicio número 4. Bien, ¿cuáles de los siguientes conjuntos son vacíos, infinitos o finitos? Pues entonces vamos a nada más definirlo. Por ejemplo, inciso A, conjunto A es 1, 2, 3. ¿Tiene elementos finitos? O sea, ¿son contables? Sí, entonces finito. No los puedo contar, infinitos. ¿Sí? O no tiene elementos, vacío. ¿Sí? Bien, B es igual a x que pertenece a los números naturales, x cuadrada es igual a 4, igual, ya lo tenemos por ahí. ¿Sí? Si tiene una cantidad finita de elementos, se pone que es finito. Si es infinita, pues se pone que es infinito. Si no tiene elementos, se pone vacío. C es un conjunto que tiene vacío. Aquí está, recuerden, se llama phi. Entonces esto es vacío, entonces aquí le pones que es vacío. Y así con los demás. Finalmente, para que entiendan esta nomenclatura, el conjunto G de x que pertenece a los números naturales, donde x es mayor que 0. ¿Sí? Entonces aquí van a definir si son vacíos, finitos o infinitos. Nuevamente les recomiendo que esto lo pasen a su cuaderno, le tomen fotografía y lo adjunten a la tarea en Teams. ¿Sí? Entonces esta es la primera tarea que van a entregar de Matemáticas 1. Pues espero que me envíen su tarea. Hasta luego, chicos.